Vamos a ver la clase 10. Objetivo de la clase: describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente, proponiendo y comunicando medidas de cuidado. Observa las imágenes, y aquí tenemos plantas medicinales y tenemos frutos del bosque. ¿Para qué me sirven a mí las plantas medicinales? ¿Para qué me sirven a mí los frutos del bosque? En la otra hoja de la guía hay un lorito que está en una planta. ¿Qué está haciendo ese lorito en la planta? Y ustedes pueden decir, no sé, si está comiendo hojitas o está comiéndose los frutos. En la parte de abajo tenemos una imagen. En la número 1, las plantas absorben dióxido de carbono. Las plantas producen compuestos de carbono. Las plantas liberan oxígeno que se usa en la respiración. Al comer planta, los animales absorben compuestos de carbono. Los procesos industriales y las erupciones volcánicas también incorporan combustión o compuestos de carbono a la atmósfera. En el cuaderno Clase 10 de Ciencias Naturales, 3 de julio de 2020, colocan el objetivo que yo les leí que está en la guía: describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente, proponiendo y comunicando medidas de cuidado. Actividades. Responde en tu cuaderno. ¿Para qué sirven las plantas medicinales? ¿Se acuerdan la imagen? Las plantas medicinales sirven para curar enfermedades. Después dice, ¿para qué sirven los frutos del bosque? Los frutos del bosque nos dan nutrientes al organismo para que puedan realizar bien las funciones. ¿Para qué me sirven? ¿Por qué los pájaros, como los loros, se paran en árboles frutales? Y ven la imagen, para extraer la fruta, las hojitas, los bichitos, los insectos que estén ahí y se los comen. Eso les sirve de nutrientes a su organismo. D. Explica qué hace el árbol y la vaca en la imagen. Árbol y vaca. ¿Qué está haciendo el árbol? En la número 1 dice, las plantas absorben dióxido de carbono. Y en la 3 dice, las plantas liberan el oxígeno que se usa en la respiración. Entonces, absorben, adquieren, respiran el dióxido de carbono y eliminan el oxígeno. Y eso lo colocamos donde dice árbol. Después dice, ¿qué está haciendo la vaca? Al comer planta, los animales absorben compuestos de carbono. Y coloco, al comer planta, los animales absorben compuestos de carbono. Después dice, ¿qué utilidades prestan las plantas? Las plantas prestan las utilidades, por ejemplo, de proteger un árbol, de alimento, sirven para la obtención de madera, para la creación de casas, de vigas, de muebles. Y eso lo escriben ahí. Después, ¿cómo podemos clasificar las plantas según su utilidad? Hemos visto las plantas medicinales que ayudan a aliviar dolor por enfermedad. Hemos visto plantas ornamentales que sirven de adorno. Las comestibles sirven de alimento. Las industriales sirven para el comercio. Dice, ¿consideras tú que las plantas las cuidamos? De acuerdo a la guía, en la número 4, ¿consideras tú que las plantas las cuidamos y por qué? Y ustedes dicen, no cuidamos las plantas porque hay gente que las pisa, que las bota. Ya. Entonces coloco sí o no, o sí las cuidamos porque a mí me gusta cuidar las plantitas. Entonces colocamos, si es sí, ¿por qué sí consideras que cuidamos las plantas? Si es no, ¿por qué consideras que no cuidamos las plantas? Letra H. ¿Qué propondrías tú para cuidar las plantas? Yo propongo que los niños no las corten, propongo que las personas no talen los árboles porque son la casa de los pajaritos o la casa de los animales, o sirve de protección al ser humano, o sirve para cuidar la tierra. Después dice en la guía, planifica tu afiche. El tema ya lo tenemos, con la importancia de las plantas para el hombre y los animales. Eslogan, debemos cuidar las plantas. Imágenes, dibujo, todo lo que nosotros hay que proponer para cuidar las plantas, todo lo que se le ocurra, regándolas, cuidándolas, plantando,
haciendo alguna tacita para que tenga más agua y receptores. ¿Quiénes van a recibir esto? Y aquí colocamos todas las personas deben cuidar las plantas, ¿ya? Y ahí tendrían listo su eslogan, listo el tema, los receptores y la imagen. Después dice, observa la imagen y responde las siguientes preguntas. ¿Quién provoca esto? La basura. Esto es basura. ¿Quién la provoca? Los seres humanos. No hay ningún otro agente que no provoque la creación de basura. Y coloco, ¿quién provoca la contaminación del suelo? Las personas. ¿Qué consecuencias puede provocar esto? ¿Qué consecuencias me provoca la basura? Enfermedades al ser humano, contaminación del agua, contaminación de la tierra. Y en el agua viven seres vivos, los pececitos. Por lo tanto, ocasionaríamos la muerte de esos peces, la muerte de todos los seres que habitan en el mar. Y lo coloco aquí. ¿Qué consecuencias puede provocar esto? Enfermedades a las personas, muerte de los animales, contaminación del agua, contaminación del suelo. Y eso lo escribo acá. Número 4. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta conducta? Entonces, cuando vayamos a la playa, dice aquí la 4, ¿cómo podemos hacer cambiar esta conducta? Cuando se va a la playa, se lleva una bolsita, se guardan todos los desechos y después se regresan a la casa para no contaminar el agua. Después dice, ¿qué se hace en tu casa con toda la basura que se produce? Muchas mamás la sacan en el basurero, en bolsas y se las lleva el camión de la basura. Otras personas, por ejemplo, todo lo que es orgánico, todo lo que es las cáscaras de papa, las verduras, todo lo que nos sirve, lo echan al jardín. Los que tienen pollitos se la dan a los pollitos y solamente botan lo que no será renovable. ¿Ya? Después, consideras, en la misma pregunta 5, consideras que está bien o mal y por qué. Yo la puse en la 5.1 acá en el cuaderno. ¿Consideras que está bien o mal y por qué? La basura, nosotros debemos retenerla y llevarla a los basureros. Si la dejamos en la casa, nos enfermamos nosotros. Si la sacamos toda, contaminamos el planeta. ¿Qué hay que hacer? Reciclar, reducir y reutilizar. ¿Por qué? Porque ayudamos a que el planeta se descontamine. Ayudamos a eliminar lo que es residuos de basura. Luego después dice la 6. ¿Sabías tú que en nuestro planeta existen recursos renovables y no renovables? Nombra recursos en las siguientes categorías. Haz un cuadro comparativo en tu cuaderno. Recursos renovables, recursos no renovables. Yo acá les coloqué los recursos renovables. Se renuevan, son aquellos que una vez utilizados se pueden volver a ocupar, como el agua, el aire y el sol. Los recursos no renovables son aquellos que una vez utilizados no se pueden volver a ocupar. Por ejemplo, si yo corto un árbol, ese árbol yo no puedo volver a hacer un árbol. Ese árbol se me seca, se transforma en carbón, se transforma en leña, en mueble, en vigas, pero no vuelve a ser árbol. En cambio, el agua, una vez utilizada, llueve y volvemos a tener agua para beber. Después les coloqué los recursos renovables y no renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? El agua, el sol, el aire. Los no renovables, los minerales y la tala de árboles. Ya los minerales, una vez sacados, extraídos, no vuelven a ser minerales, no vuelven otra vez al mismo donde el origen de lo que era. Por ejemplo, si saco oro, puedo hacer un anillo, puedo hacer otras cosas, pero no vuelvo otra vez a dejarlo en las minas. 7. Los recursos naturales son los que están presentes en la naturaleza. De acuerdo a la guía, los recursos naturales los podemos clasificar en animal, vegetal y mineral. Nombra recursos en cada caso. Entonces aquí tengo los recursos naturales, son los que están presentes en la naturaleza. Ejemplos de recursos naturales. Animal, leche, huevos. Yo saco de la vaca la leche, de la cabra la leche de cabra. La gallina me da huevos. Saco la carne, comemos cazuela, comemos carnecita. Sacan el cuero para hacer algunas utilidades de cuero.
la lana de oveja para hacer chalecos. En vegetales, ya hemos visto, el alimento, la sombra, la madera, el carbón, las plantas medicinales me dan medicina y las plantas de algodón me dan algodón. Los minerales, los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el níquel, el nicrom. El nicrom y el níquel y el cromo son las cosas de línea blanca que tiene la mamá en la casa. Por ejemplo, el nicrom puede ser un refrigerador. Ese está hecho de nicrom. Son dos minerales. ¿Por qué se llama nicrom? Porque es níquel más cromo. El microondas que tiene a lo mejor la mamá en la casa. La cocina son de nicrom. Y estos minerales no vuelven a las minas, ¿ya? Pero son recursos naturales que se obtienen para hacer cosas en beneficio de las personas. Después dice, idear un plan de trabajo. Crea un afiche de hacer tomar conciencia sobre el uso adecuado de los recursos no renovables. Coloquemos aquí, los recursos no renovables, o debemos cuidar los recursos no renovables, porque no volvemos a tenerlos. Y aquí ustedes, por ejemplo, de recursos no renovables, pueden dibujar lo que son recursos no renovables. Un mineral. Pueden dibujar un árbol, que ese árbol, si se tala siempre, no vuelve a ser árbol. Pasa a hacer otras cosas, pero no vuelve otra vez a estar en el mismo lugar plantado. Y abajito les coloqué, recuerda, en la naturaleza existen recursos renovables, no renovables y naturales. Y de los naturales tenemos animal, vegetal y mineral.